Hace 33 años, en el verano de 1989, la entonces flamante dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, la maestra Elbester Gordillo, tomaba protesta a la dirigencia de la sección 9, la sección 9 que agrupa a los maestros de educación básica, a los maestros de primaria en la Ciudad de México, una sección muy importante para el CENTE. En ese nuevo comité de la sección 9 estaba una maestra menuda, aguerrida, Leticia Ramírez Amaya, que fue secretaria de organización, y la maestra Elbester Gordillo les tomó protesta. Hoy, Leticia Ramírez Amaya es la secretaria de Educación Pública. Maestra, ¿recuerda esos momentos? Sí. Muchas gracias por estar, bienvenida. Gracias por recibirme. Tiempos que nos tocaron vivir, por cierto, usted muy profundamente, siendo un periodista muy involucrado en el tema educativo y laboral. Sí, lo recuerdo. El maestro exige a diario democracia y más salario, se gritaba entonces en unas manifestaciones multitudinarias, maestra, que generaron una crisis en el sindicato, la renuncia del entonces dirigente Carlos Jungitud y que usted llega a la dirigencia nacional del CENTE. Pero había un secretario de Educación que no la dejaba pasar, su nombre Manuel Bartlett. ¿Lo recuerda? Sí, pero no solo no me dejaba pasar, le tenía un profundo desafecto al gremio y traía como proyecto educativo el pulverizar el Sistema Nacional de Educación, con una estrategia de descentralización, sin entender la pluralidad, lo cosmogónico, los diferentes Méxicos que hay en la República. Entonces, dejar a la escuela al amparo de la solo comunidad, sin los recursos suficientes, y creer que cada escuela se resolviera sus temas, y perder la rectoría del Estado, pues no estábamos de acuerdo. Entonces fue momentos muy críticos, muy difíciles. A mí me toca llegar con más de 750,000 maestros en la calle, con marchas, con canciones, con confrontaciones. La diferencia de ese movimiento, de los altos del 89 para el 90, es que en lugar de ser un movimiento como el de 58, que surge de la ciudad, entonces Distrito Federal, surgió de Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, del interior hacia el centro. La 9, la 10, la 11 no estaban en conflictos, no eran los líderes reales del movimiento, pero al llegar a este movimiento pues se suman porque también tenían serias demandas y dificultades con las dirigencias de ese momento. Hace 33 años, también dentro del gobierno de Carlos Salinas, que era el presidente de entonces, y dentro de esta crisis, había quien le ayudaba y le apoyaba dentro del gobierno. No es un interlocutor importante, fue Manuel Camacho Solís, pero había una persona que era el enlace de Manuel Camacho Solís, que estaba en el PRI capitalino entonces, Marcelo Ebrard. Pero corrigiendo, no estaba en el PRI, Marcelo. Estuvo. En ese entonces Marcelo era secretario de gobierno, era de gobierno. Venía del PRI. Del jefe de gobierno. Pasó a la secretaria de gobierno con el Eliseo Camacho. Porque recordará que yo en ese entonces era delegada de la Gustavo Amadero, porque ya había tenido una ruptura ante un congreso donde no se me dio la oportunidad de participar por ser mujer. Además, se me dijo claramente que no podía ser yo por ser mujer. Sentía que tenía consenso, se da la ruptura con lo que entonces era el movimiento Vanguardia Nacional, le comunico al maestro Jungitud que me retiro y regreso a mis funciones como delegada en la Gustavo Amadero y decido que voy a hacer carrera política. No tenía otra opción, ¿no? Exactamente nunca lo voy a olvidar, y ya estaba Marcelo en el gobierno del Distrito Federal con Eliseo Camacho y siendo delegada de la Gustavo Amadero. Pero era interlocutor con usted cuando la crisis. Sí, directamente Eliseo Camacho, y Eliseo Camacho me enviaba con personas que pudiéramos llegar a negociaciones, y uno de ellos
era Marcelo, con quien entablé una relación amistosa, de respeto mutuo y de compartir visiones. Las vueltas de la vida, las vueltas de la política, maestra. Leticia Ramírez, secretaria de Educación Pública. Manuel Bartlett, hoy en la CFE, un punto estratégico en las políticas de la 4T. Marcelo Ebrard, canciller, presidenciable. ¿Y usted? Usted sirvió a un régimen, usted fue pilar de un régimen, usted fue muy importante para presidentes, fue muy importante para gobernadores, pero ese régimen al que sirvió, ese sistema al que sirvió, la aplastó, maestra. La envió a la cárcel. Ahora, ¿por qué regresa? Porque las convicciones no son motivo de negociación. Porque puedo decir que soy una mujer congruente. Si bien es cierto que el gobierno anterior decidió que había que detenerme, lo cierto es que lo hizo violentando cualquier derecho. Derecho humano, derecho ciudadano, derecho político, como dirigente. Y fue todo consecuencia de una reforma y de una palabreja, o palabrota, digo, depende cómo se quiera ver, que era permanencia. Si ya venía una visión de desentenderse de la política educativa y de los maestros como responsabilidad de Estado. Y una corriente muy fuerte de privatizar la educación de manera equivocada. Creían que privatizar era meter a las escuelas públicas a hacerlas privadas. Y no, era meternos a competir en condiciones desiguales con la escuela privada. Y habrá que ver el incremento de estas escuelas en ese entonces y ir deteriorando la escuela pública. Esa fue nuestra causa y nuestra lucha. Y bueno, sí, yo creo que se actuó con alevosía y ventaja, pero toda acción tiene reacción. Yo estaba convencida que podía transigir en muchas cosas, pero menos en afectar dos cuestiones: la educación pública de excelencia, laica, gratuita, nacional, universal, que fuera para lograr una sociedad justa, equitativa, de valores, y también para formar al hombre del mundo, porque estamos ante un quiebre civilizatorio. Yo diría que hoy estamos ante una nueva civilización, y sí lo veíamos y lo entendíamos, reformar y adecuar el sindicato a las nuevas realidades, y entender que habían algunas cuestiones que sí habían que hacer, pero otras que no se podían permitir. No sé si usted recordará, pero el artículo 3º constitucional en ese tiempo, cuando el presidente Salinas, ya no estaba lo laico en el 3º, se lo habían eliminado. Ya venían estas políticas. Una de las negociaciones con el presidente fue el que volviera lo laico a la educación, porque se reconoció los derechos humanos y las necesidad de que la Iglesia católica y las iglesias en general fueran respetadas en sus derechos. Maestra, de su aplastamiento, de su encarcelamiento, usted dice que hubo alevosía, pero si uno ve la historia del CENTE, en la primera etapa, después de su creación, hay un liderazgo, aunque hay una sucesión de secretarios, el liderazgo o el gran cacicazgo de Manuel Sánchez Vite, este político de Hidalgo, era muy fuerte. De Robles Martínez, ¿no? Y Robles del grupo. Martínez. Él era el cabecilla, Robles Martínez y otros más, y ahí estaba el maestro Sánchez. Carlos Conquitud es el que entra en relevo, quitando... Rompe con ellos. Rompe con ellos. Él dura 15 años. Usted, maestra, duró en el sindicato más de 20, casi 25. Un desgaste... muy fuerte, físico, emocional, político. ¿Un abuso, maestra, de tanto tiempo en el poder? Una necesidad. Teníamos conflictos verdaderamente serios. El Estado mexicano estaba enfrentado a una situación dramática. Recordará, una elección presidencial cuestionada, un magisterio irritado, exigiendo democracia y más salarios. Salarios de los trabajadores de la educación paupérrimos, por no decir, condiciones de nuestras escuelas que aún siguen dramáticas, reconocimiento al magisterio nulo. O sea, había en los hechos una realidad para que hubiese inconformidad
de determinados, por no decir de todos los trabajadores, y también una demanda de exigencia de padres, de madres de familia, de sociedad en su conjunto, por mejorar el sistema educativo. Entonces, y visiones ideológicas, tanto de derecha, radical extrema, como los radicalismos de izquierda, guerrillas, el EPR, el ASFAR metido en algunas zonas, el EZ, muchos conflictos que no se veían y no se profundizaban en el análisis mediático, y el propio gobierno no los transparentaba. Y en ese polvorín estaba yo parada, porque los maestros pues eran partícipes y actores importantes en todos estos movimientos. Pero también, maestra, se le acusa de actos de corrupción en el sindicato y que han sido motivo también de su destitución y de su encarcelamiento. Yo quiero saber que me den un nombre de un maestro que me haya denunciado, o un gobernador, o un presidente de la República que haya dicho que yo abusé del erario. No, yo viví, sí, de los maestros. Me pagaban todo, absolutamente todo, ¿sí? Absolutamente. Y bueno, hay de corrupciones a corrupciones, ¿no? Es muy fácil estigmatizar, sobre todo cuando está usted a varios fuegos y particularmente a dos, insisto. Cuando me faltó, sí, una capacidad de comunicación de lo que acontecía. No se podía con todo. Pocos saben que yo no dormía en un avión. Se me criticó tener un avión, pero no se veía que viajaba de una entidad a otra entidad a apagar fuegos. Estuvo a punto de derrocarse el gobierno de Nuevo León. Todos los maestros en la calle por una reforma que quiso hacer Sócrates Rizo y a la que tuvo que ir a resolver la secretaria general del CENTE en ese entonces. Y escuelas tomadas, el Zócalo tomado, Santo Domingo tomado, pintarrajeada casi todo el país, accidentes múltiples. O sea, fue el conflicto político más serio que hemos tenido en los últimos tiempos. Eso, después los grupos, los intereses de unos y otros, así como estos acusaban de que si los recursos, habían otros que me acusaban hasta de asesinato, con una irresponsabilidad terrible. Bueno, de Misael Núñez. Claro, y es lo más falso que pudo haber. Tan es así que me presenté a la Procuraduría a encarar el tema estando su madre, y se reconoció mi inocencia. Yo no tuve absolutamente nada que ver. Pero bueno, era muy fácil. Tírenle al negrito para no ver que tenían la viga en el ojo. Y yo lo que estaba tratando de hacer por el país, por mi gremio, sobre todo por los niños que son y los jóvenes, resolviendo que no se suspendieran las clases. Nos olvidamos cuántos meses se quedaron los niños en Oaxaca, en Chiapas, en Guerrero, en Michoacán, en Baja California Norte, sin escuela. ¿Cómo desactivar eso? ¿Cómo cambiar eso? Todos esos años llevó a lo mismo. Y además eran grupos que los apoyaba el propio gobierno. Los grupos. No me atrevería a decir que el gobierno federal como tal, pero los gobiernos y los grupos que se daban en ese régimen actuaban calentando las aguas. Hay quien dice que el ubris, la soberbia en griego, fue lo que le llevó a la cárcel. No. ¿Qué responde eso? La congruencia. No podían. Si los maestros me habían dado todo. Hay un tema, Roberto, que se habla poco. Fue muy fácil acusarme del deterioro educativo y de que las políticas públicas educativas y de que los secretarios de educación no tuvieran la capacidad para realmente impulsar un proyecto de largo alcance educativo que lograse excelencia e, insisto, la formación del hombre universal y lograr valores. Fue muy fácil acusar al sindicato y en esto a mi persona. Y cuando hablaban de los secretarios, yo nunca fui secretaria de Educación, ni subsecretaria. Tuve ofertas para hacerlas y no acepté, porque como hoy digo, ellos gritaron ayer democracia y más salario. Hoy tiene la Secretaría de Educación que cumplan, que realmente haya una democracia sindical y que eleven los salarios y la dignificación de los maestros. Entonces, a mí no me tocó eso,
Yo no fui presidente del Congreso del Trabajo. Yo no tuve ningún cargo por lo del CENTE. En este entonces... Pero fue poder tras el trono, maestra. No, no fui Con poder Fox. tras el trono. No, fui poder real y de frente. Yo no fui líder moral nunca. Siempre busqué la legitimación en los estatutos. Que recurrí a 1000 maneras, que de secretaria general subí a presidenta y antes pasé por presidente del Comité Nacional de Política. Cierto, pero di la cara. Nunca me escondí. Nunca dije aquí está la líder moral para ir a negociar en lo oscurito y salir a la cómodo cuando convenía. No, me la rifé plena y claramente por convicción. Y se la quiere seguir rifando, es decir, quiere regresar a la política. Soy maestra. Los maestros defendemos lo que creemos. Y hoy veo a mis compañeros en una situación de marginalidad, sin participación. Veo elecciones vía en razón de la reforma laboral, que pues con todo respeto ha sido más impulsada por Estados Unidos que por nosotros mismos. Veo que salimos de un corporativismo a ultranza, que queremos transitar hacia una vida democrática, plural en las organizaciones en su conjunto. ¿Y qué sucede? Los trabajadores al servicio del Estado, donde están los maestros, no tenemos derecho a huelga. Los trabajadores al servicio del Estado seguimos siendo los de segunda. El apartado A para los trabajadores de la industria y los trabajadores al servicio del Estado en el B, donde se conculca derecho a huelga, se deteriora autonomía e independencia sindical, en donde, caray, la democracia es para elegir dirigentes, pero no para que opinen sobre su materia de trabajo. No, no tienen derecho a huelga, pero es evidente que vivimos con muchísimos paros magisteriales, sobre todo... ¿Ilegales? Oaxaca, ¿Ha hecho algo el Estado Chiapas. para resolverlos? No, darles recursos. Y Oaxaca es un claro ejemplo. ¿Habrá una investigación, Roberto, de cuánto dinero recibe para educación Oaxaca y cómo se invierte que realmente beneficia a los jóvenes y a los niños? Hay resultados de cómo les va en ¿Cuáles? la educación, ¿no? ¿Cómo? ¿Cuáles son? Sí, es decir, Que los estamos presenten. viendo el desarrollo de la niñez y de los maestros en esos estados. Que los presenten. Maestra, hay un dicho muy mexicano que se dice a las personas que ya han estado mucho tiempo en algún lado. Le dicen, ya siéntese usted, ya bailó. Usted se va a sentar. No, y no he bailado. No, pues alguno diría que bailé con la más fea. No, yo he luchado. Yo he estado como lo que soy, aguerrida, combativa, pero nunca contestataria, nunca rayando bardas ni pidiéndole a mis compañeros que suspendan clases y lastimen a los jóvenes y a los niños y a los adultos, porque también hay educación para adultos. No, lo he hecho con la palabra, con la reflexión, con propuestas, con el análisis y enfrentándome a poderosos, muy poderosos. ¿Pero en qué? Pues en ideas, no en posiciones radicales. Eso es lo que me hace diferente a ellos. Y bueno, pues ellos lograron cargos. La mejor prueba de que yo sigo en la trinchera es que hasta la cárcel fui por defender lo que creo. Leticia Ramírez, ¿qué opinión tiene usted ya como secretaria de Educación? Cuando llegó, creí que era el momento de los acuerdos, del diálogo, de buscar soluciones. Como persona, mi consideración a la persona. Como maestra, pues realmente todo lo que ha pasado en estos días me hace sentir pena. ¿Por qué, maestra? Porque me gustaría ver a una persona que domine el tema educativo. Una persona que realmente emerja del aula. Leticia dejó el tiempo que yo estuve en el sindicato y viendo los temas educativos, pues precisamente el licenciado Camacho se la lleva al PRD, al gobierno del Distrito Federal, se queda con el presidente, más bien hace otro tipo de actividades burocráticas, administrativas, y se deslinda, se separa del sector. Ella, usted recordará que estuvo en el grupo muy metida con Bejarano, tanto los dos hermanos, ¿no? Helio particularmente en la 9,
con Martín del Campo. Jesús Martín del Campo. Con Jesús Martín del Campo, con Sandoval, con los Pero grupos Daniel más Sandoval radicales. no era tanto de su grupo, sí. Sí, claro. Daniel Sandoval era del grupo Oriente de Iztapalapa y era un grupo más Pero al radical. final estaban en la coordinadora. Al final, bueno, igual que yo, no era de vanguardia, pero estaban los de vanguardia, estaban los de la coordinadora y estaban de muchas corrientes, pero pues el trabajo es ir discutiendo y analizando. Pero no Ellos domina, abanderaron. no domina el tema educativo, usted dice. Pues por lo que se ha visto ahorita, yo no he visto claridad y diagnóstico para lo que hay que hacer en educación. Cuando hablan de lo que está pasando, creo que está fallando algo muy grave. No se puede plantear un nuevo modelo educativo cuando no hemos ido al fondo del tema. De por sí traíamos un profundo rezago educativo. De por sí teníamos carencias, tanto en materias como en valores, insisto, civismo, bla, bla, muchas cosas más. Pero particularmente la pandemia nos enfrenta a una realidad dramática. Las escuelas se abandonaron. ¿Estuvo bien? Yo creo que estuvo muy mal, pero si quiere lo platicamos más adelante. ¿Por qué no hay un diagnóstico de cómo nos afectó la pandemia? ¿Por qué no aceptamos que tenemos 20 jóvenes de 15 años o más con rezago educativo? ¿Por qué no vemos los rezagos que tenemos en educación básica? ¿Por qué no vemos qué está pasando con las guarderías? ¿Por qué les negaron ese derecho? ¿Cómo un modelo a estas alturas, sin tener un diagnóstico? Lo que deberíamos ver es cómo abatimos ese rezago de 20 millones y de más de 4 millones en materia de educación superior. Se dice fácil, pero nos imaginamos lo que significa que esos jóvenes y esos niños están condenados a la ignorancia. ¿Usted cree que el diagnóstico debió hacerse antes del plan de estudios? Yo creo no solo eso, que en eso deberíamos estar trabajando, que es tarde para presentar un modelo hoy y que el modelo es cuestionable en muchas cosas. El modelo, lo que plantean, y en función del plan de estudios que presentaron, sobre todo el de preescolar y educación básica, coloca, en dicho de la Secretaría actual, coloca al maestro en el centro y en la decisión de lo que debe haber en la escuela. Eso ya se había hecho. Ya se había hecho y ya estaba. Esa es una de las irresponsabilidades del anterior gobierno y de las irresponsabilidades del PAN vía la señora Josefina Vázquez Mota. Lo que ha faltado es enterarnos que lo mucho que se avanzó con la reforma estaba ya hecho en materia educativa. Primero, el sindicato renunció al 50% que le competía constitucionalmente de proponer, perdón, el pleonasmo, 50% la SEP y 50% el CENTE para dar plazas. El CENTE tenía derecho a 50% de las plazas de nueva creación para dársela a hijos de maestros o quienes creyera conveniente. Pusimos en la mesa el CENTE, por mi conducto, lo puso los trabajadores de la educación de México, las trabajadoras, pusimos en la mesa que dispusieran de nuestro 50% y que fuera por concurso la asignación de las plazas. Nosotros desde entonces venimos exigiendo que se reforme el sistema de normales. Si no tenemos maestros bien preparados, con vocación para ser maestros, por ahí pasa el reconocimiento. Si no tenemos trabajadores de la educación capacitados, informados, que no sean analfabetas de las nuevas tecnologías, sino que las dominen para que puedan asesorar, ayudar e impulsar a sus educandos, ¿cómo vamos a avanzar? Entonces, ese tema ya estaba. El otro, carrera magisterial. Se opuso la coordinadora siempre a carrera magisterial hasta que vio los beneficios. Carrera magisterial tenía que ver con la reivindicación y el reconocimiento a los maestros, pero a los que trabajan, a ganar más y a tenerla ya no como una simple y mera profesión que no da resultados. Carrera era para ver sus aptitudes, las capacidades y el desempeño de los maestros. Luego pasamos a desempeño docente.
a que se evaluara a los maestros en su desempeño docente, y al que más trabajaba se le pagaba más. Pero ese desempeño docente nos invitó y nos impulsó a hacerle una propuesta también a la SEP, la escuela de tiempo completo. La escuela de tiempo completo tiene un eje medular, que es la alimentación de los niños, y la otra, que es importantísimo también, ver el tema donde los niños tenían deficiencia en matemáticas, español o en lenguas o en las propias tecnologías, pero particularmente con cultura, el desarrollo integral del ser humano, con música, arte y deporte también para luchar para la obesidad. Eso lo tenía ya en la escuela de tiempo completo. Maestra, le leo lo siguiente. Voy a citar al académico Ángel Díaz Barriga, que como usted sabe fue uno de los redactores del plan de estudios y que podemos coincidir que se trata de un académico acreditado en el tema educativo. Dijo cuando presentaron el programa: se trata de una reforma radical y profunda que busca que la formación y los aprendizajes se realicen a partir de los problemas comunitarios y sociales, los problemas comunitarios y sociales que viven los alumnos, y no de un aprendizaje enciclopédico que ha mostrado su fracaso al menos en los últimos 30 años. Y no es los 30 años, eso es un equívoco. Antes, en lugar de educar, se instruía. Por la explosión demográfica ha sido un reto para la educación. Hemos crecido muchísimo los mexicanos. La explosión ha sido fenomenal. 120 millones de habitantes tiene nuestro país. En 1950 las exigencias eran de otra, éramos 25 millones, si mal no tengo las cifras. Entonces, esto mismo ha cuestionado mucho el sistema educativo y los presupuestos han sido raquíticos. ¿Qué se hacía antes? Instruir. Luego pasamos a la necesidad de educar. Hoy estamos ante un reto medular también. Educar y despertar el interés por el conocimiento. Conocimiento para incursionar, les guste o no, en el mundo laboral. Con éxito, porque necesitamos empleos y bien pagados. Pero para eso necesitamos hombres y mujeres bien capacitadas. Yo pregunto, ¿cómo logran ese objetivo si traen un rezago de más de 20 millones de rezago educativo? ¿Cómo logramos ese objetivo con 4 millones en educación superior de rezago educativo? ¿No debiéramos revisar el rezago educativo? A ver, maestra, pero usted me dice que las propuestas que ustedes hicieron cuando usted dirigía el CENTE, carrera magisterial, capacitación, desempeño docente, y también la escuela es nuestra. La escuela es nuestra. Estas propuestas hoy no están. Sí están. En este documento no. A ver, en lugar de escuela de tiempo completo, están implementando una escuela. La escuela es nuestra, ¿no? A ver, ¿en qué consiste la escuela es nuestra? Muy sencillo. Hablan de eso filosóficamente y bueno, le demos el derecho a la duda, pero se dedica a infraestructura. ¿Y dónde está? Yo me recuerdo que los maestros, a mí me tocó dar clases con niños en un ladrillo, pero había vocación del maestro para dar el conocimiento, cuando antes para instruir. Hoy, todos los recursos se van a infraestructura. Dicen que va a haber alimentos. ¿A cuánto, a qué nicho de niños va a llegar? ¿Quién va a medir eso? ¿Cómo se va a medir? Digo, perdón, no me quiero meter a descalificar algo que puede tener cosas buenas, pero lo que tampoco me parece correcto es que lleguen y quieran borrar y no se den cuenta que lo que había antes es mejor que esto. ¿Fracasó, maestra? ¿Quién? Usted. No. Con esta lucha que me está diciendo que tuvo por 30 años, pero hoy no están tomadas en cuenta muchas de las cosas. No, entonces lo que ha fracasado es otra cosa, no yo. Yo estuve casi 6 años en prisión. No me gusta hablar mucho de eso. Hubo una ausencia. Lo que ha habido es una terrible simulación. La educación no ha sido prioridad de ningún gobierno. Han sido pequeñas subiditas de algunos gobiernos. Pero, Roberto,
¿Dónde está un plan estratégico, una política educativa de gran calado, más allá de 50 años? ¿Dónde hay una propuesta esta? ¿Dónde hay un movimiento que realmente sea consulta? No solo a los maestros, a los papás, a los empresarios, a los intelectuales. ¿Dónde está esa movilización social de la que tanto se habla, que permita que todos hablemos y digamos, no somos dueños de la verdad, pero sí somos responsables? La responsabilidad de educar es de todos, de la sociedad en su conjunto, de ustedes como medios de comunicación, porque educan con lo que transmiten, porque hacen pedagogía. ¿Y qué sucede? Omiso todo mundo, y particularmente el gobierno, y en este caso la Secretaría de Educación, dice que consultó. ¿En dónde están las consultas? Porque lo que yo tengo enterado es que la consulta fue nada, mínima, y que con eso han querido decir que consultaron a los maestros, que esto y que el otro, y es falso. Es un modelo que exige una revisión y realmente una consulta a fondo. Para mí que la importancia hoy, y no soy dueña de la verdad, no soy experta en educación, lo reconozco, pero creo conocer el tema. He estado en el aula, voy a las escuelas, hablo con los maestros y con los padres de familia. La participación de los padres, no solo de los padres, también de los niños. Los niños piensan, los niños saben qué quieren. Esa escuela vertical, donde hagan, no se muevan, aquíétense, no vale ya. Necesitamos una escuela activa, espacios de felicidad, claro que los necesitamos. Y algo habla de eso filosóficamente el plan. Sí, nada más que ¿cómo se va a hacer? Usted conoce el tema, evidentemente, y ha conocido a presidentes. Sí. ¿Cuál es su consideración del presidente Andrés Manuel López Obrador y la responsabilidad que él puede tener en estas descripciones que me hace sobre las deficiencias del sistema educativo? Muy sencilla, no me gusta hablar personalmente del presidente porque mi vida y mi cultura ha sido institucional. Y me ha gustado siempre hablar con los presidentes directamente sobre lo que pienso. Yo con él no tengo ningún contacto, el más mínimo, pero sí creo... ¿Nunca se reunió con él? Nunca, salvo cuando fue jefe de gobierno del Distrito Federal, que por eso me queda claro su inclinación hacia la coordinadora. Hoy la entiendo como no la entendí en ese momento, porque tuvimos un diálogo al respecto, pero yo lo que le diría es que no le ha importado ni a él ni a ninguno de los anteriores la política educativa. No le ha importado. No les importa. ¿Pero en qué basa que no le importe al presidente? Porque no puedo entender que un gobierno que habla de una cuarta transformación haya cambiado 3 secretarios de educación sin un plan debidamente elaborado desde cuando tomó posición. No entiendo a una izquierda que no entienda que el instrumento igualador, el instrumento libertario, o la herramienta, o el mecanismo es la educación. Que el instrumento cuestionador de una sociedad democrática y socialmente participativa es desde la escuela, con padres de familia, maestros y alumnos. Porque no entiendo que la rectoría del Estado no se vea reflejada en los proyectos educativos. Porque no veo, y lo digo con franqueza, no veo un acuerdo entre gobernadores y el gobierno federal para poner remedio a esta terrible simulación que se hizo con el secretario Ernesto Zedillo Ponce de León. Federalizar la educación, que me tocó, y que fue muy difícil la negociación, y que lo más que pudimos como sindicato lograr, estando la coordinadora en la mesa entonces, ante el presidente y su gabinete, era cuando quería Bartlett la descentralización a lo salvaje, en un modelo, como dice el presidente, neoliberal. Yo le agrego salvaje, pues soy liberal y creo que el mundo ha cambiado. A esto se construyera el federalismo. ¿Sabe usted qué es el federalismo? Simple y llanamente una simulación. ¿Cómo puede haber federalismo educativo si los gobiernos del Estado no recaudan o no les dan los ingresos debidos para desarrollar una política educativa?
decir, del gobierno federal va el dinero a los gobiernos de los estados. Los gobiernos de los estados aplican ese dinero a educación o a donde se les ocurre, a plazas públicas, a jardines, a política, pero no al sistema educativo. Por eso el Instituto de Evaluación, Roberto, el Instituto de Evaluación surge del CENTE, lo propone el CENTE y propone que sea ciudadano. Se lo propone a Lujambio, se lo propone al secretario Lujambio, con el que tuvimos una excelente comunicación. Lo proponemos, todavía él se asombra y me dice, ¿de veras, maestra? Señor, estamos de acuerdo, pero lo que necesitamos es que se evalúe a dónde llegan los recursos y obviamente se evalúe los resultados de esos recursos en nuestros chicos y además pues también en los maestros, ¿no? Que los maestros se sientan partícipes. No. Y usted ve las protestas que han habido en Michoacán y en muchos estados es porque no les han dado el dinero para pagar la deuda que tienen con los trabajadores de la educación. ¿Es una simulación o no? ¿Se corrige eso? No. Maestra, usted dice que no ve frente a esta circunstancia movilizaciones, oposiciones. Usted fue priista. Sí. Participó en el PRI. Y me gustó participar. Fundó un partido. Sí. Que ya hoy no está teniendo una actividad tan intensa como la tuvo con usted. Se la acabaron estos actuales líderes. A eso voy, maestra. ¿Cómo ve a sus partidos o en los que usted participó? El PRI, Nueva Alianza. Tristeza. Con mucha tristeza, con mucha frustración. Y no solo a esos, al PAN, al PRD, con liderazgos mediocres. Sin ¿Mediocres? Visión clara. Sí, claro, sin visión clara. Al PRI, en verdad, sí fui priista. En esencia tengo valores del PRI, todavía, no los niego. No me fui del PRI, no me acomodé en otro lado porque quisiera. Acuérdese que me expulsaron. Y me expulsaron porque Madrazo, usted recuerda aquella frase, tú le crees a Madrazo, yo tampoco, no cumplió los acuerdos y nos metimos en un problema muy delicado. Y bueno, di la cara, le dije no estoy de acuerdo y lo hice público y eso costó políticamente. O sea, y hoy Roberto Madrazo le da consejos a Alejandro Moreno para que se vaya del PRI. Bueno, pues si alguien se asombra, a Alejandro Moreno, no sé si Alito le dé, si Madrazo le diga que no se vaya o le diga que se quede, porque siempre fue su protector y Alejandro operaba para Madrazo. Y yo creo que Alejandro es madracito, el otro es Madrazo. Un madracito al que tampoco, ¿tú le crees a Madracito? Pues yo tampoco. En esas condiciones están los partidos, pero eso no es el PRI. ¿El PAN? Se equivoque. El PAN con un marco que no sabe ni qué hacer y que también tiene un asesor muy fuerte, ¿no? Santiago Krill, que quiere ser presidente. El problema es que pues, estamos mal. Si no es solo ver a tírele al negrito o esto, es o nos ponemos a reflexionar todos qué país queremos, qué vamos a hacer, y vuelvo a insistir, mi tema educativo. Solamente formar ciudadanos va a hacer que este país sea democrático. Pero el tema educativo, y usted lo vio, siempre estuvo envuelto y fue pieza de cambio de la sucesión presidencial. No. Eso es falso. Bueno, Josefina Vázquez Mota hizo campaña desde la SEP. Pero eso fue de los gobiernos, no de nosotros. Nosotros teníamos en el CENTE un Comité Nacional de Acción Política que yo presidí cuando dejé la Secretaría General del CENTE. Y a ese Comité Nacional de Acción Política habían corrientes de todos los partidos, PRD, PAN, todos, PRI, todo. Y además, claro, yo también encabezaba el grupo del PRI, no niego mi militancia. Y allí se discutía y se analizaba sobre dos premisas, Roberto, si participábamos con algún candidato o no. Y era el tema educativo, un compromiso con la educación pública de excelencia, en fin, ya dije lo anterior, y la unidad del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, y luchar por algo que es clave, que ahorita, si usted me permite, lo planteamos. Y entonces llegaban los candidatos, a lo que siempre se negó el actual presidente. Llegaban y hacían su propuesta. Y después nosotros tendríamos algo como un cónclave para dirimir y discutir con quién podíamos ir. Y obviamente no nos poníamos de acuerdo. Y ganábamos, la mayoría, también lo acepto. Y decíamos, con él vamos, ¿no? Pero los que decidían quién iba a ser el candidato
No era ni el sindicato, ni la CNC, ni la CENOV, ni siquiera los propios partidos. Era el presidente. Y esa regla sigue. Y hoy les dije que se corcholatas, que a mí me parece peyorativo, ofensivo. Ayer les decían tapados, y en lugar de hablar las cosas con transparencia, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Pues bajo este sistema, este régimen de partidos en decadencia y un gobierno que sigue ejerciendo las culturas del pasado, yo no tengo la menor duda que el que decide aquí es el presidente. Y esas son las reglas. Maestra, perdóneme que se lo vuelva a insistir. ¿A qué regresa? ¿A hacer oposición? No, ¿por qué oposición? A coadyuvar en todo aquello que beneficia a México. Y si en algunas partes tengo que ser oposición, claro. Y si en algunas cuestiones tengo que contribuir y colaborar, claro. Regreso a dar opiniones. Regreso a decirle a los maestros que no están solos, que podemos luchar. Regreso a decir que su reforma laboral sigue siendo excluyente, que no se vale apartado A y apartado B, que exigimos un solo apartado. No hay trabajadores de primera ni de segunda. Que por favor la ley laboral tenga como prioridad defender los derechos humanos. También somos seres humanos y los trabajadores tienen derecho a su dignidad, a ser respetados en sus derechos, a su base, a opinar y a que no hayan simulaciones para la elección de los dirigentes. En el CENTE está haciendo la simulación fenomenal. Se están haciendo congresos en los estados donde están dejando un mundo de heridos. Si ayer se paró la coordinadora, a rato va a surgir otro movimiento quizás peor, no sé en cuánto tiempo, ¿y qué vamos a hacer? ¿Y la responsabilidad con la educación? ¿Y la responsabilidad con los niños? ¿No tener derecho a huelga? ¿Les parece bien? Que se molestara Peña porque no le fui a consultar quién iba a ser dirigente del CENTE. Se olvidaron de una cosa. Desde el presidente Salinas jamás consultamos quién iba a llegar al CENTE. Jamás. Porque se respetó la autonomía e independencia sindical. Antes había que llevar una terna. Durante mi gestión no se hizo. Y no era soberbia. Era defender la voz y el derecho de los que yo representaba. ¿Ve al maestro Cepeda agachado? No solo agachado. No lo veo. Maestra, dice que regresa a dar opinión. Deme su opinión. ¿Ebrard o Sheinbaum? No sé qué piensa el presidente. No son mis candidatos. Eso es cuestión de los de Morena, que lo decían Morena, ¿no? Maestra, cuando comenté con algunos compañeros y con maestros con los que consulté para esta conversación que iba a hablar con usted, me dijeron en serio que le preguntara cómo le hace. ¿Se volvió a casar? Sí. Me dijeron, pregúntale en serio. Le dije, ¿en serio? Sí. Sí, me casé con Sí, un hombre joven. usted publicitó. No lo había publicitado. Cometí un error, entre comillas. Me casé por lo civil en Oaxaca y no hubo lío. Nada, tranquilo, solo la familia y todo. Y luego había una ceremonia religiosa donde no invité a políticos, salvo gente, ni medios, ni nada, a gente de familia y familia de él. Y algunos amigos muy queridos que estuvieron en momentos difíciles conmigo. Esa fue la idea. Sin embargo, se le ocurrió al señor José Murat mandarme a armar una manifestación. Murat, seguro. Murat, no tengo la menor duda que fue José. Obviamente, a lo mejor Alejandro tuvo José, algo que ver. Pero el hijo gobierna el Estado. No sé si él lo haya gobernado o realmente el papá. Digo, no me atrevo. Yo veo que Alejandro es un hombre inteligente, sensible. Tuve la oportunidad de cenar con él. Le comenté de la boda, pero no le pedí absolutamente nada. Fue muy cordial. Pero, sin embargo, mandaron allí unos grupos, ni siquiera de maestros. Muy feo, que hicieron tropelía y media, como siempre me han querido tratar, porque hemos tenido visiones de hacer política diferentes. Yo sí creo en la política, pero en la política, no en la politiquería. Dicen que yo soy XZ, pero es corrupto el que da dinero. También, ¿eh? Es corrupto el que compra conciencias. Es corrupto el que financia las marchas. Es corrupto el que manda a voceros a golpear a fulano, a sultano. Y a esos no los tocan, porque están cerca. ¿Cómo es su vida más allá de la política, de la vida política? Pues como la vida de cualquiera
con altas y bajas, bonita, alegre en algunos momentos, triste en otros, con dolores. No es fácil perder una hija, sentirse un poco culpable de lo acontecido porque pues el cáncer clonó, ya lo había superado, eso es horrible, pero también por fortuna tengo una formación espiritual, que no necesariamente totalmente religiosa, que me hace sentir, que me acaricia todos los días y me dice, mamá, no te pensas. Y trato de honrar. Tengo mis nietos, mis bisnietos, y hoy tengo un esposo con el que puedo platicar, compartir charlas, viaje y mis ideas. Entonces, no puedo más que dar gracias. Gracias a lo bueno y a lo malo. Gracias a las lecciones porque aprendí. Y gracias hasta a los que me lastimaron, porque los veo hoy y me apeno. Somos muy diferentes, muy diferentes. Leticia Ramírez dijo eso en una entrevista con Arturo Cano. Ella dijo que son diferentes, que ¿Ella y no yo? somos iguales. ¿Ella y yo? Sí. Claro que no. Yo nunca me vendí. A mí ningún grupo político me dio dinero para hacer marchas. A mí ningún grupo me cooptó. Ni siquiera quien me puso en el CENTE, Carlos Salinas de Gortari. Hasta ante él defendí a mi gremio y avancé luchando. A él no le permití los libros de texto de historia que habían elaborado. Millones de libros de historia se fueron al bote de la basura porque adulaban a un presidente y lo entendió, no me persiguió. Bueno, también el ejército estaba en contra de esos libros. Nos pusimos de acuerdo, no es solo una persona, pero en lo que tocaba a mí, lo hice. Y la que enfrentó y habló con el presidente fui yo. Y vive el presidente y se le puede preguntar. Y no fue fácil, Roberto. Se me dijo que era enemiga del régimen. Y cuando a alguien que vive en este sistema nuestro le dicen que es enemigo del régimen, debe saber leer bien. Y lo leí y no bajé la guardia. Yo no me incorporé a nadie que pudiera ser mañana presidente o secretario o gobierno en algún estado. No, no me fui a Chiapas como candidata a gobernadora. Lo pude ser. Pero no me fui a la CEP. Ella sí se fue a la CEP. Acabó en la cárcel. Sí. ¿En qué se equivocó, maestra? No. A esas alturas, ¿cuál cree No. que ha sido su error principal en la política? En la política ninguno. No cometió ningún error. No. A ver, me refiero. Si es la cárcel un error, no. No digo No, no. le voy a decir por qué no. Porque si hace rato dije, madracito, yo no quisiera ser Elvita. Yo fijé mi posición, no a la reforma, por la parte punitiva, porque les quitaban la base a los maestros, porque una corriente de conservadores radicales de derecha decían que los maestros no tenían derecho a base, que deberían ser plazas de confianza y renovarse cada 6 meses. Eso es conculcar un derecho humano, un derecho laboral. No lo permití. Salí exonerada de 300 y tantas acusaciones. Ninguna se sustentó, Roberto. No me gusta decirlo, porque no me gusta, todo el mundo se quiere acoger que es preso político, que bla, bla. No. ¿Algún momento ustedes oyeron que yo invitara a los maestros a la subversión estando en la cárcel? ¿Algún momento yo hice algún movimiento? ¿Podía? No. Claro que podía. En ese momento tenía. ¿Algún momento oyeron que dije que me violentaron mis derechos políticos? ¿Sabe usted que salgo de la prisión y sigo siendo presidente del Comité Nacional? Sigo siendo la líder de los maestros y conculcó el anterior y este gobierno mi derecho. Y estuve en mesas negociándolo. Y cuando me dijeron que habría una elección democrática nacional, dije, le entramos, vamos. Y yo estaba clara que no iría yo, pero que debía haber un relevo. Y creo que el señor presidente lo sabe. ¿Algo que quiera agregar, maestra? Que nunca hay que perder la esperanza. Nunca. Y la fe en uno mismo. Sí fui a la cárcel. Fui. Por defender a los que más les debo y quiero. Los niños, los jóvenes, por su educación. Porque si los maestros no están seguros en su empleo, porque si los maestros no ganan bien, porque si a los maestros no se les prepara, si a los maestros real y auténticamente no se les da un rol protagónico,
no vamos a formar el México que soñamos todos. Y esto no tiene colores, esto no tiene ideología, esto tiene una convicción que va más allá. Es México y es el mundo. Tenemos amenazas del ecosistema, tenemos que abordar ese tema. Tenemos que abordar los temas, insisto, priorizar los derechos humanos. ¿Qué cosa? ¿Un uniforme define el género? No, la educación. Nos respetemos como humanos, nos respetemos en nuestra dignidad, hombres y mujeres. Respetemos las preferencias político-ideológicas, pero también las sexuales. Enseñemos a nuestras niñas y a nuestros jóvenes a respetar su cuerpo. Educación sexual. Todas esas cosas veníamos avanzando. No ver lo bueno del pasado y avisorar el futuro con mejores herramientas es un crimen, es dañar al país y al mundo. Yo invitaría a Leticia a que, siendo diferentes, realmente se atreva a hacer valer lo que ayer pregonó: democracia y más salarios, no más simulaciones. ¿Debemos creerle, maestra? A mí Sí. tengo mucho que me avala. Y si no, véanme a los ojos. O pongan como ese aparato para ver quién mente. Todo tengo menos mentir. Todo tengo menos eludir mis responsabilidades. Sí cometí errores, usted lo dijo. Sí. El vestido, los zapatos. Por prejuiciosos. Fui una mujer que irrumpió un mundo de machos. Y sin embargo no me asumo. Como se asumió Josefina, que tuvo hasta acoso sexual de las que le hicieron presidenta, candidata a la presidencia. Perdón. Por Dios, no me quejo. Soy lo que soy. Y estoy muy orgullosa de ser maestra. Muchas gracias y muchas gracias a usted por participar en esta conversación en Reforma. Síganos en nuestras plataformas. Hasta luego.